Uno de los factores que nos impide superar el pasado es la dificultad para aceptar lo que sucedió y que ya no hay marcha atrás. A veces nos quedamos lamentándonos por lo que ocurrió o dejó de ocurrir. Esto sucede cuando hay sentimientos no elaborados. Aceptar el pasado significa admitir que ya nunca las cosas volverán a ser como antes, por lo que en ocasiones es necesario construir un nuevo presente para superar el pasado. Este miércoles superemos juntos el ayer y vivamos el hoy, aquí en Diálogos en Confianza. Hola, buen día, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy vamos a tener una conversación sobre olvidar o aprender del pasado. Y es que ¿cuántos de nosotros no vivimos sufriendo por lo que alguien nos hizo o culpándonos por las acciones que tuvimos en el pasado? También hay muchas personas que vivimos con la eterna pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Es por eso que hoy vamos a platicar sobre estos temas con nuestro panel de especialistas para aprender a aceptar el pasado y soltarlo. También hoy nos va a acompañar una investigadora del Instituto Politécnico Nacional con la que vamos a hablar sobre la sanitización. Y por supuesto tenemos nuestra sección para aclarar las dudas sobre el COVID-19. Óscar, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Natalia, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Creo que es un tema muy interesante el que tocamos aquí en Diálogos en Confianza. Nos gustaría tanto a mujeres como a hombres tener el dominio o el equilibrio o la habilidad precisamente para manejar los tiempos, porque creo que nos agobia en muchísimos casos, nos angustia y no sabemos qué hacer normalmente. Se escucha o escuchamos mucho acerca de vivir en el aquí y en el ahora y estar presentes y no estar tanto en el pasado y así, pero la verdad es que creo que a la humanidad entera nos agobia muchísimo este manejo de los tiempos y los acontecimientos que quedan en el pasado, que muchas veces nos van marcando y no sabemos bien a bien encontrar entonces este equilibrio, porque para poder superar las cosas tenemos que conocer y trabajar nuestro pasado. Pero ¿cómo hacerle para que no entonces nos quedemos estacionados o estacionadas en el mismo tiempo donde ya no vamos a resolver? Porque efectivamente, pues ya pasó, desde luego. Entonces, creo que estará muy interesante, así que en compañía de todas nuestras especialistas y desde luego, pues de las preguntas que nos estén enviando a través de las redes sociales, iremos descubriendo un poco más a profundidad acerca de este tema. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, también estamos en Instagram. En Facebook, por cierto, pueden encontrar el Facebook Live para seguir el programa en línea en vivo. También hay otra forma de hacerlo a través de Internet y la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Hay una línea telefónica también para comunicarse y el número es el 55 51 66 4000. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestra amiga y a nuestro amigo, a Lía Vadillo y a Luis Alberto Mujica. Ellos son los intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días aquí en Diálogos en Confianza. Desde luego también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11 y a nuestros especialistas. Claro, y bueno, hoy nuestro panel de especialistas se compone de Ana Gladys Vargas Espínola, quien es psicóloga y maestra en psicoterapia psicoanalítica, cofundadora de la asociación Tec Palegui AC. Muchas gracias por acompañarnos, Ana Gladys, bienvenida. De igual forma, le doy la bienvenida a Isabel Barrera Flores, quien es médica psiquiatra y psicogeriatra. Bienvenida. Muchas gracias. Y finalmente le doy un cordial saludo a la maestra Diana Iris Tejadillo Orozco, psicóloga, maestra en ciencias y directora de normatividad y coordinación institucional del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Diana, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Y qué les parece si antes de comenzar con nuestra conversación vemos un sondeo en el que las personas nos compartieron qué lecciones te ha dejado el pasado? Reflexionar a propósito de mi responsabilidad en cuestiones del pasado en las que no me ha ido muy bien y en las que no puedo estar culpando a los demás, sino hacer una introspección y ver cuál ha sido mi participación y mis errores. Pues muchos, todas las caídas son aprendizajes. Entonces, pues, de todas las caídas nosotros aprendemos para reconstruirnos. Ser feliz. En esta vida venimos a ser felices, a amar. Eso es lo importante del aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, pues como hemos visto en las respuestas que nos comparte la gente, para muchos de ellos las lecciones han sido pues ver su responsabilidad, los errores que han cometido y sobre todo los aprendizajes que les han dejado experiencias pasadas. Pero cuéntenos ustedes, ¿cuál es la importancia del pasado para los seres humanos?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Óscar decía ahorita que hay que vivir en el presente, ¿no? Y yo pensaba, sí, claro, por supuesto, reconciliados con nuestro pasado, ¿no? O sea, ese es como el gran reto que tenemos los seres humanos, reconciliarnos con ese pasado que puede ser muy doloroso por momentos, también muy fortalecedor y maravilloso por momentos. De nuestro pasado tenemos las primeras experiencias y aprendizajes en la vida, ¿no? Lo que hoy somos en una parte, solo una parte, se determina de nuestro pasado, ¿no? Nuestros rasgos de personalidad, ciertos hábitos, formas de ver la vida, conductas, formas de reacción o de enfrentamiento a situaciones críticas. Y nosotros vemos ahorita lo que está pasando con el COVID. Seguramente muchos vamos a encontrar en nuestro pasado experiencias no similares, pero experiencias que hemos tenido difíciles y qué recursos hemos echado a andar para poderles hacer frente de la mejor forma posible, y está precisamente en esos cajones del pasado, ¿no? Entonces, verdaderamente aprender a revisar, a estar en contacto con ese pasado y poder aprovechar lo vivido para crecer, para trascender, ¿no? Para recuperar, porque también tenemos que recuperar las cosas valiosas, es muy importante. Claro, y muchas veces hay gente a la que el pasado le trae dolor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que por lo general nos duele del pasado? Creo que algo que es muy importante mencionar aquí, antes de mencionar qué nos duele del pasado, porque bueno, hay diferentes componentes en todo esto del pasado, los diferentes tipos de memoria, el olvido, etcétera. Pero algo que es bien importante mencionar es que todo lo que vive un ser humano tiene 3 componentes, que justamente son parte de la definición de salud. Entonces, estos 3 componentes son el biológico, el mental y el social. Y son como 3 esferas que se están sobreponiendo y que siempre va a haber componentes buenos y malos, conocidos como factores de riesgo y factores protectores, que pueden estar influyendo y que nosotros, justo con esta experiencia que vamos adquiriendo del pasado, podemos ir enriqueciendo. En el caso de cómo olvidar, esta parte de olvidar lo que nos duele, el olvido muchas veces se tiende a ver como algo pues no agradable o algo que no queremos. Sí, se me olvidó hacer X actividad o etcétera. Pero finalmente el estar activando todo el tiempo estos diferentes tipos de memoria tiene un gasto energético muy alto. Por eso es que necesitamos hacer uso del olvido para dejar atrás ciertos fenómenos o experiencias desagradables para seguir creciendo en estas 3 esferas. Algo que también quisiera mencionar es que en estas 3 esferas hay componentes básicos o subcomponentes que tenemos que cuidar. Por ejemplo, en el caso de la esfera biológica, tenemos que saber que es como un carro al que se necesita gasolina. Igual nosotros necesitamos cuidar la hidratación, la alimentación, la oxigenación y el descanso. ¿Esto para qué? Para que nuestras células trabajen adecuadamente y los mecanismos moleculares, es decir, los mecanismos celulares de nuestras neuronas y de todas las células de nuestro cuerpo puedan actuar de manera adecuada y podamos entonces sí utilizar esta experiencia que obtuvimos, lo que sí nos sirve para integrarla y para a lo mejor no volver a cometer un error, o también para crecer y hacer nuevas cosas. La complicación viene justo cuando de pronto no puedes trascenderlo. De pronto te quedas atorado en esta situación donde en el pensamiento reverbera una y otra vez la misma experiencia. Y entonces todo el tiempo de esta experiencia te lleva a estarlo recordando, y entonces te impide estar en lo que está pasando aquí, que quizás ahorita que estamos en esta parte de encierro, de protección, de estar quedándonos en casa, hay tiempos de pronto para reflexionar en donde de pronto pudiera venir mucho esos recuerdos, y también por eso es importante, se dice fácil, pero es importante poder, como dice la doctora, respirar, tratar de estar presente en el aquí y en el ahora, porque definitivamente los recuerdos, los pendientes, todo nos va a querer jalar, y eso lo que va a hacer desgastarnos y llevarnos a situaciones de angustia, de preocupación excesiva, de miedo intenso, y entonces de pronto el pasado puede volverse a ser presente cuando no lo quieres, y como ahorita hay tiempo para que de pronto pueda darse,
es justo donde tenemos que parar y frenar, y si te jala, porque además los recuerdos, las vivencias, no solo también están en el pensamiento, efectivamente también están en el cuerpo tiene memoria, y de pronto si hay algún movimiento o hay algunas situaciones que te llevan a recordar o a evocar, el cuerpo reacciona en automático, y entonces es importante que también que tú puedas sentir para que no te dejes llevar por la vorágine que te quiere jalar, porque además es una vorágine que te quiere jalar e impactarte ante otros fenómenos de angustia que además ahorita en donde podemos tener como esos espacios que por supuesto se tienen que estar empezando a abrir, o bueno, más bien ya se han abierto, pero también hay que no rigidizarnos tanto en las mismas y la misma ideación. Rigidizar es que solo quiero estar pensando eso una y otra vez, una y otra vez. Si me checo que estoy pensando uno y otra vez en lo mismo, tengo que cambiar el estímulo, me tengo que mover, no solo en la cabeza, me tengo que mover corporalmente, tengo que mover mi cuerpo para salirme de ese contexto que me está llevando a evocar algo que ahorita no quiero, ¿no? Y eso pasa mucho en las personas con traumas, por estrés postraumático, por cuestiones de violencia, por muchas cuestiones que pueden estar pasando en el recuerdo, en donde de pronto quizás estar confinado les evoca situaciones difíciles. Exacto, justo en este momento, en donde está esta convivencia, este confinamiento, ¿qué haces cuando no puedes mover el cuerpo, cuando físicamente no hay otra opción? O sea, está muy limitado y tienes que convivir con eso. Y estamos, sí, viviendo en el presente, pero creo que de una forma forzada. O sea, creo que es el tipo de momentos, y no nos había tocado vivirlo, particularmente a mí jamás, donde estamos más en otros tiempos que en el mismo presente, porque ya la costumbre de todos los días estar en el mismo espacio, muy reducido, será diferente la distancia para cada persona, pero me refiero, estar forzado o forzada a la convivencia es contigo mismo, con tus pensamientos, y a veces no es cómodo echarse un clavado al interior. No. Y entonces ahí es donde entra o comienza la angustia de quiero correr, pero no puedo hacerlo. Cómo bajar la ansiedad o cómo comenzar a aprender a pensar en nuestros tiempos anteriores para encontrar esta reconciliación sin que le provoque a las demás personas, además que nos rodean, pues también otra angustia, ¿no? Sí, pero también no necesitas un gran espacio. Realmente moverse no implica que tengas que salir o sea, porque tenemos la idea de que, tengo que correr, necesito un jardín, necesito esto, y entonces hay que resignificar, hay que darle un nuevo significado a lo que sí hay alrededor. Si ahorita no puedo salir por mi seguridad, pero al menos sí puedo pararme en mis propios pies y caminar, o brincar, hacer un trote. Eso es moverme. O sea, el chiste es darle al cuerpo la información de que me estoy moviendo. Ahora, si el espacio te está evocando cosas, también se vale que las cambies de lugar para que justo puedas reacomodar situaciones afuera, y cuando sudas haciendo el ejercicio de mover las cosas, eso también te ayuda a descargar todas estas emociones atrapadas. Y en este sentido, doctora, creo que hay algo bien básico, ¿no? Tenemos una característica como seres vivos que es la adaptabilidad. Entonces, con esta adaptabilidad podemos hacer una armonización en estas tres esferas que les mencionaba, ¿no? La biológica, alimentándonos, hidratándonos, etcétera. Y a nivel de la mental hay cosas básicas que podemos hacer para armonizar con la biológica, que es, por ejemplo, esto es una crisis, sí, pero es temporal, va a pasar, tiene una fecha de caducidad. El segundo es que tenemos que vivir en el presente, en el aquí y ahora, y cómo, activando nuestros sentidos. O sea, ¿qué tenemos a nuestro alrededor que podemos justamente utilizar para saber, bueno, cómo estoy percibiendo esta iluminación, qué olores hay, qué olores puedo poner que me parezcan más agradables, qué sensaciones? De pronto activar visualmente, auditivamente todos nuestros sentidos. Y hay algo también bien importante, que es la normalidad individual. Esta normalidad individual yo la voy a obtener cuando soy productivo, no solamente económicamente, es decir, cuando estoy creando, cuando estoy generando,
cuando estoy buscando la felicidad o sentirme de alguna manera mejor yo y a los demás, y cuando no me daño a mí y a otros. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta ponerme a saltar la cuerda, que es algo que sí puedo hacer en un espacio confinado, y soy productivo y busco la felicidad y no daño a nadie, está bien. Y un punto extra, que sería un básico de esta esfera mental, es identificar, clasificar y controlar mis pensamientos. Todo lo que pasa dentro de mi cabeza es susceptible de ser clasificado y puesto en una cajita de alguna manera. Así yo puedo ir poniendo orden a mis pensamientos y a mis sentimientos para que eso se vea reflejado en mi conducta. Es decir, si yo hago una diferenciación entre lo que me hace sentir bien y lo que me hace sentir mal dentro de mi cabeza, puedo utilizar esto que me hace sentir bien, hacer una lista, porque son mis herramientas y lo puedo utilizar para sentirme bien, a lo que me hace sentir mal, que tengo que atender, ya sé que lo tengo que atender, aunque me haga sentir mal, le puedo dar una cita para nada más preocuparme de ese problema en particular, de tal hora a tal hora, y a lo que no está en mi control, lo que se sale de mi capacidad, pues simplemente también lo anoto para que no me esté afectando, porque eso se conoce como pensamientos intrusivos o pensamientos basura, que se les tiene que dar otro tratamiento. Si yo soy consciente, por ejemplo, cuando de un pensamiento negativo, por ejemplo, cuando llego a mi casa y digo, estoy muerta, en realidad no estoy muerta, estoy exhausta, pero al utilizar la frase estoy muerta, yo me pongo en el extremo y ya tengo poca capacidad de adaptabilidad y de hacer cosas para no sentirme muerta o para no sentirme en ese nivel de cansancio. Entonces, darle una justa medida a lo que me está pasando. Y hay muchas ocasiones, y me gustaría que partiéramos como tal vez compartiendo con el público, porque muchas veces hay un dicho que dice, para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? O sea, muchas veces justamente por este miedo de que el pasado sea algo que nos pueda afectar en el presente, que nos genere dolor, que nos genere incertidumbre, muchas veces lo bloqueamos simplemente, o sea, no lo pensamos, decidimos dejarlo y vivir el presente, sin, como nos decías, Ana Gladys, sin sanarlo antes. Entonces, ¿qué tan correcto es este pensamiento de bloquear el pasado para solamente vivir el presente? ¿O debe haber un balance? Yo pensaría, me daría una respuesta general y una específica a este momento, ¿no? que es una condición especial, ¿no? O sea, yo creo que todos los seres humanos tenemos que darnos la oportunidad de hacer una revisión de este pasado y enriquecernos de este pasado. En el pasado hubieron experiencias injustas, traumáticas, difíciles, necesidades no cubiertas, vacíos, situaciones complejas, que finalmente nos dejaron un reservorio de experiencias y esas experiencias enriquecieron nuestra vida. Nosotros tenemos que poder aprender a contemplar el pasado como comprendiendo todo eso que o sea, no solo viéndonos como víctimas del pasado, sino comprendiendo todas esas circunstancias que estuvieron presentes para que ese pasado se diera de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la historia de mi padre, para que mi padre me tratara de esta manera, ¿no? Las carencias de mi madre, por ejemplo, las condiciones que habían económicas, etcétera, ¿no? Las decisiones inadecuadas a lo mejor que se tomaron en ese contexto, que en ese contexto parecían adecuadas, y qué pasó, ¿no? Creo que uno tiene que aprender a ver el pasado de una manera integral, que le permita a uno entender las circunstancias y crecer a partir de ellas. Por supuesto que yo decido si repito el pasado, decido si me enriquezco de este pasado, si aprendo de ¿no? O si lo contemplo, lo acepto y a partir de aquí decido qué quiero para mi vida presente, ¿no? Pero en este contexto de COVID, me parece que también habría que decidir si en este momento quiero abrir mi pasado, tengo energía o puedo decidir elegir pensamientos. Por ejemplo, pensaba, si quieres... Ana Gladys, sí. Vamos a ir a un corte y en el próximo bloque justamente vamos a seguir platicando sobre cómo reconocer nuestro pasado, cómo aceptarlo y sobre todo cómo ver con distancia cuál es el aprendizaje que podemos tener. Quédese con nosotros aquí en Diálogos en Confianza para continuar hablando sobre aprender o soltar el pasado. Volvemos. El pasado
es lo que recuerdas, lo que imaginas recordar, lo que te convences en recordar o lo que pretendes recordar. Harold Pinter, dramaturgo y poeta británico. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y bueno, quiero anunciarles el tema de mañana aquí en Diálogos, donde todos los jueves los temas son sociales. Mañana tocaremos uno que la verdad creo que siempre vale la pena echarle un ojo y además a mucha profundidad. Infancias en México. En México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que representan el 35% de la población y más de ellos, o más de la mitad de todos ellos y ellas, el 51.1%, se encuentran en situación de pobreza. Esto según la UNICEF en México. Y desde que México ratificó la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1990, donde se iniciaban a hacer por primera vez, creo que trabajos un poco más profundos en el análisis de esta situación, se han impulsado entonces esfuerzos para asegurar su aplicación y generar condiciones óptimas para el desarrollo y bienestar de la niñez. Sin embargo, todo esto se ha venido replanteando y también evaluando o reevaluando para saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que falta por hacer, porque evidentemente todavía hay muchas cosas que faltan por hacer. Identificarlas, desde luego, no es fácil o aceptarlas, pero para ello hay que hacer un mayor esfuerzo y un mucho mayor trabajo. ¿Tienes conciencia de qué es lo que está pasando o cómo está viviendo la niñez y la adolescencia en nuestro país, este tipo de situaciones? Bueno, entonces no te pierdas mañana este programa para enterarte un poco más a profundidad de lo que está ocurriendo y qué se está haciendo, pero sobre todo, qué se puede hacer. Aquí en Diálogos en Confianza. Y a continuación vamos a ver y vamos a escuchar lo siguiente que tiene que ver con, desde luego, el pasado, pero también los sueños. Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes, y es más bien la facultad de formar las imágenes suministradas por la percepción, y sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. ¿Cómo estructuramos los recuerdos para que no jueguen en nuestra contra? Difícil, porque no solo durante la vigilia hacemos reinvenciones de nuestro pasado, es también en los sueños, donde corremos por laberintos que alguna vez pueden dar explicaciones, pero la mayoría de las veces ni siquiera recordamos todo lo que ahí ocurre y qué camino nos llevó a ciertos escenarios. Según Sigmund Freud, nuestras mentes guardan recuerdos y emociones, no controlamos nuestra propia mente. Organizar los pensamientos, dice el psicoanálisis, modificar nuestro comportamiento, dicen las terapias de conducta, calmar la mente, dicen los budistas, utilizando la meditación como mecanismo para barrer los pensamientos que ya no sabemos si son recuerdos o productos de nuestra psique. En todo caso, los recuerdos muchas veces permanecen distanciándonos del presente o bien se convierten en una obsesión. Trabajar a través de las diferentes disciplinas humanas que se abocan al bienestar es sin duda una opción real para desplazar un pasado que nos mantiene atrapados. Muchas gracias. Bueno, pues en esta cápsula hemos visto cómo es que igual a través de los sueños, las percepciones que tenemos incluso del pasado, pues pueden salir a flote y que muchas veces nos generan confusión, ¿no? O sea, muchas veces despertamos y decimos, bueno, ¿por qué soñé esto? Si ya tiene mucho que no estaba pensando en eso, o me trae recuerdos que no son muy gratos, ¿no? Me gustaría que de esto comentáramos si realmente hay una forma, o si tenemos el control de decidir qué es lo que recordamos, o sea, qué es lo que recuperamos del pasado y cómo estructurar nuestra mente en este sentido. A final de cuentas, durante el sueño, nosotros tenemos el lenguaje en la evolución, lo adquirimos después de muchos años de evolución. Y hay cuestiones que todavía no teníamos como identificadas, no podíamos nombrar, porque eso es algo importante. En cuanto el ser humano empieza a nombrar las cosas, es como una manera de sentir el control. Pero hay sensaciones, emociones, vivencias, experiencias que se manifiestan de manera simbólica. Y entonces a los símbolos a veces no podemos ponerles un nombre, pero lo que hace durante el sueño es justo acomodar estos símbolos para poder trascender como experiencias que a lo mejor el cerebro detectó como algo que era no adecuado para él en ese momento. Por eso es que ahorita de pronto se pueden estar apareciendo como sueños extraños, sueños muy, muy bizarros, muy complicados, pero al final de cuentas ayudan porque simbólicamente es un proceso para acomodar
los pensamientos, acomodar el ser. A final de cuentas, nuestro ser también tiene esa situación de que nuestro cuerpo es sabio, nuestra mente es sabia y sabe cómo empezar a acomodar los símbolos, que por supuesto, si los queremos narrar, pues no tenemos palabras que alcancen a describir cuál es la lógica de lo que nos está pasando, y quizás también por eso las pesadillas se están haciendo muy presentes ahora, porque también estamos integrando vivencias de estar muy limitado en el movimiento, muy limitado en muchas cosas, y las pesadillas surgen justo para poder drenar como toda esa energía. La cuestión aquí también es poder acompañar a los niños que presentan pesadillas, a los niños que presentan este tipo de situaciones, poder buscar la expresión a nivel simbólica, no con palabras. A lo mejor con los niños a veces no es tanto, bueno, sí es importante el diálogo, pero la expresión artística nos ayuda muchísimo a poder describir, dibujar, platicar lo que dibuja. Eso ayudaría mucho, por ejemplo, en el caso de las pesadillas con los niños. Y es que ayudaría a procesar toda esa información, pero además sí es importante que de pronto tú estés al pendiente de lo que está viviendo y sintiendo. Creo que a veces no podemos precisamente expresar, sacar, se queda atorado en el cuerpo. No, y ahí es donde nos comienza a lastimar. Cada persona tiene una capacidad muy diferente para poder soportar este tipo de situaciones, crisis, emociones y demás. En este momento, a lo mejor yo no me encuentro en capacidad porque estoy rebasado y lo que hago es, pues no sé si echarme a dormir todos los días o hacer mucho ejercicio o comer demasiado o dejar de hacerlo. En fin, vamos reaccionando pues de formas muy distintas y lo echamos todo en el inconsciente. Pareciera que en algunos momentos ya lo superamos, o cuando menos ese es mis ganas de decirle a mi cuerpo, a mi mente y a mi todo, ya lo superé, ¡hurra! Y los sueños creo que entonces bien son un mecanismo para poder despresurizar todo esto, porque si no, entonces de otra forma enloqueceríamos, no podríamos soportarlo. Insisto, cada quien tenemos un nivel muy diferente. Pero hablábamos hace rato de que hay momentos, como lo son las crisis, donde de pronto de la nada me vienen conflictos que yo pensaba que estaban resueltos y nanay, ahí te viene con todo de nuevo porque no estaban trabajados en realidad. Entonces, sí son los sueños un mecanismo como de defensa o como de esta tapa quitarle a la olla express para que comience a salir la presión de una forma más o menos dosificada de un conflicto. Exacto, Oscar, y a propósito de lo que dices, de que justamente son estos momentos de crisis los que muchas veces traen del pasado sentimientos que creíamos que ya habíamos resuelto. Vamos a ver una cápsula, es un testimonio que nos comparte una mujer en la que ella se dio cuenta que había algo de su pasado que le estaba lastimando y cómo es que se enfrentó a esto, lo aceptó y lo sanó. Vamos a verla. Yo me encontraba ya en franco aislamiento, o sea, yo no salía de mi pareja, mi familia y tan. Me sentía muy asfixiada por mi entorno, me sentía en un proceso de franca depresión. Tengo esta tendencia a sobredimensionar, ¿no? A que de repente me vuelvo la víctima y es así como un torrente de emociones, así que no puedo contener. El dolor, bueno, mi dolor yo lo encontré, pues sí, en etapas de la infancia. Ya más tarde, mucho más tarde, me di cuenta que este era un tema de abandono, de rechazo. Por cuestiones laborales, a lo mejor mi papá tuvo que trabajar muchísimo durante toda mi infancia. Y me hubiera gustado mucho tener a un padre más presente. El rechazo yo creo que es algo que se va construyendo, que a lo mejor yo lo ubico mucho, en la parte de cuando yo bailé ballet muchos años, muchísimos años. Desde niña, desde los 6 años. Y era esta ansiedad por ser aprobada, por ser suficiente, por encajar en un patrón, pero abrazo el dolor y decir, me voy a dejar de sentir el dolor,
porque es importante sentirlo, de ver mi fotografía amplia, de decir, esta es Maritza, esta soy yo de niña, me conecto con ese dolor de niña, lo vuelvo a sentir y lo sano, pero lo sano desde una parte ya de adulta, en la que yo misma me voy acompañando. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que me ha dado la terapia. Y a la vez, ser muy consciente, o sea, hacerlo de manera consciente. Le agradecemos mucho a Maritza por pues compartirnos su testimonio. Y qué difícil lo que nos decía de poder reconocer en qué momento estás y que ahí está esa niña todavía y todas esas etapas pues se van quedando y cómo puedes ahora en la vida adulta retomar precisamente todo eso y acompañar a tu niña o a tu niño que ahí tiene y guarda todavía un montón de conflictos no resueltos o de resentimientos. Y esto dependerá de la educación y el cómo se fueron reforzando las estructuras precisamente por quienes nos acompañaban en la niñez. Hay un testimonio que nos comparte una mujer y nos dice, tengo una hija de 30 años y sufre por el rechazo de su papá. Es profesionista, pero aún no supera lo grosero y donde él rechaza mucho el éxito de saludarlo o preguntarle algo. Creo que no supera también el divorcio y muchas cosas, pero la verdad es que no sé cómo ayudarla, es la preocupación de esta mamá. Y quiero compartirles de una vez varios de los comentarios que nos llegan aquí a las redes sociales. Nos dice, por ejemplo, otra mujer, definitivamente creo que uno puede o no puede olvidar y soltar. Obviamente no vas a estar todos los días torturándote con lo que ya pasó, pero no puedes sacar una goma de borrar y quitarlo todo. Yo en lo personal no creo ser rencorosa, pero existen cosas que no se pueden pasar por alto y hacer de cuenta que no existieron. Todo o no todo se puede resignificar. ¿Cómo superar, supongo, nos dice Nancy, el pasado? ¿Cuál es la herramienta necesaria? Porque los padres tienen a veces que ver y dejan secuelas, desde luego, que es más o menos lo que nos decía el testimonio de Maritza que acabamos de escuchar. Depende también, dice Bere, dónde esté tu atención, tu energía. Si sigues viviendo una y otra vez en el pasado, entonces creo que no vas a poder evolucionar ni trascender en esta vida. Así que hay que enfocar las cosas de una forma distinta. Yo pienso que el pasado lo podemos superar y no lo digo olvidando simplemente, sino que aprendamos a superarlo en la vida, porque es un libro en donde escribimos nuestra historia y depende de nosotras o de nosotros qué es lo que finalmente queremos escribir, nos recomienda Blanca Mónica García. Tenemos un adulto mayor y es muy necio y caprichoso, opina Juan. Quiere que todos hagamos lo que él dice. Nos sermonea, nos regaña. Un domingo se salió a comer tacos con su amigo drogadicto y se ofendió porque le preguntamos a dónde andaba. Ahora que está tan peligroso el contagio, se salía a morder cachetes y besuquear señoras. Ahora le ha dado por los juegos de azar y está organizando una rifa, es lo que nos comparte en este momento. Apenas tuve una discusión y conversación con mi hermano menor, nos dice Darieli, y me sacó un recuerdo y actitud mía que a él le marcó la vida y yo ni siquiera estaba enterada. Este es otro punto bien interesante porque a veces en los rencores, en estos recuerdos no superados o no trabajados, hay ciertas emociones de las demás personas que no teníamos en conciencia, no pensábamos que nosotros hubiéramos afectado a la otra persona porque lo más probable es que nuestra intención no era para nada esa. Sin embargo, la interpretación de la otra persona sí se queda entonces con esto, porque a veces nuestra mente o nuestros recuerdos, esta memoria, se queda con lo malo y no con lo bueno. ¿Por qué seríamos hombres y mujeres como más de, no, puedes tener un promedio excelente, pero una cosa mala y rompe con toda esta estructura positiva que se había tardado en construir durante mucho tiempo? Es justo eso. A lo largo de la vida nos vamos construyendo. Nacemos con un temperamento, pero la personalidad la vamos desarrollando. Y estamos rodeados de factores de riesgo. Entonces, algo que es importante es tener en cuenta eso. Siempre todos vamos a tener factores de riesgo.
El punto es recordar que mi pasado no me define, sino que mi pasado es parte de mí y yo lo puedo utilizar. ¿Para qué? Para aprender, para desarrollar algunas herramientas extra, y mucho va a depender el cómo yo utilice mi pasado, de la manera de cómo yo esté interpretando este mundo. Es decir, muchas veces creemos que ante una situación va a haber una consecuencia. Por ejemplo, hablar en público, ¿no? Yo no puedo hablar en público porque me pongo muy nervioso. Pero en realidad no es el hecho de hablar en público lo que me pone nervioso, es lo que yo interpreto acerca de hablar en público. Si yo no soy consciente de esto, no voy a poder entonces, como consecuencia, buscar herramientas que me permitan ser un poquito más fluido para hablar en público, expresar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y por lo tanto resignificar todo esto que me pasó. Es decir, sí, me pasó todo eso, hay cosas horribles que le pasan a la gente, pero ¿cómo puedo yo utilizar eso? Porque hoy, aquí en el presente, no me está pasando y yo no soy eso. Es como cuando les decimos a los niños, eres un grosero. No, no es un grosero. No te define. Así es, se está comportando de una manera grosera. Ese acto. Exacto. Y entonces, cuando el niño encuentra la herramienta para no comportarse de manera grosera, es decir, baja el tono o se calma o no está rompiendo cosas o saltando, es cuando tenemos que decirle, muy bien, o sea, tú puedes hacer eso, tú puedes encontrar otras maneras de expresarte, más inteligentes, más asertivas, y vamos a expresarnos así tú y yo. Y así de esa forma tenemos una manera de no crear huellas de dolor en los niños, ¿no? O sea, que desde chiquitos vean afectada la estima que tienen por sí mismos. Y algo que creo que podemos ver tanto en los testimonios que nos ha leído Oscar como en el testimonio que vimos, fue que la niñez juega un punto muy importante cuando hablamos del pasado, ¿no? Muchas veces es como el origen del dolor, de esos sentimientos negativos, y de que incluso siendo aún adultos no podamos desarrollarnos al 100, porque aún hay muchas huellas que nos hieren. Entonces, ¿cómo podemos resignificar? Porque algo que es muy importante es que muchas veces tendemos a decir, es que yo sufro, o sea, como un poco este papel de víctimas, porque al fin y al cabo sí, cuando éramos niños éramos indefensos, no teníamos la manera de anteponernos ante las situaciones negativas, pero creo que lo que podemos hacer en el presente es decir, ok, yo soy el responsable de mi presente, de lo que me está pasando. Entonces, ¿cómo lograr sanar y resignificar esta niñez que en algún momento nos pudo dañar? Para empezar, para resignificar, primero que nada tenemos que saber conocer los límites. O sea, por ejemplo, comentaban la situación de un caso de una persona, una hija de 30 años. Aquí en este caso es una cuestión de límites. O sea, la mamá está preocupada por una hija de 30 años y va a tener 60 y lo mismo. Pero la persona adulta, como individuo, es capaz de poder identificar y manejar esa situación ya desde que es momento adulto. O sea, no puedo seguir responsabilizando todo el tiempo a mis papás por cosas que no hicieron, sino de pronto me toca a mí justo redefinir, reconstruir, porque a final de cuentas nosotros somos seres que interpretamos la realidad todo el tiempo. Todo el tiempo estamos interpretando lo que escuchamos, lo que vemos, quién nos vio, quién sí. Y todo el tiempo estamos creando historias, porque también somos seres de historias. Y a veces, ¿qué historia me estoy contando? Que puede ser también muchas veces causa de trauma y de dolor. Recuerdo mucho, los budistas dicen, una cuestión es tener dolor y otra cosa es sufrir. Y entonces de pronto también poder saber el límite entre, ok, me duele la experiencia, pero no por eso, el sufrimiento es estar reverberando una y otra vez sobre algo que me sigue deteniendo en el avance y en el proceso de sanación. Y que no puedo cambiar. Y que no voy a cambiar la historia, pero sí puedo poner un límite a esa historia, de definir qué quiero que esté y qué ya no quiero que esté. Pero para eso necesito límites en mi conciencia y límites en mi propia responsabilidad como adulto. Y de hecho, por eso, justo como adultos, nos toca cuidar a los niños y a los adolescentes, porque es justo como enseñarles y modelarles cómo, porque esto es algo que no se dice en una clase, es algo que ellos ven cómo manejas tú tus conflictos y aprenden a manejarlos. Y entonces por eso es importante que te revises, que te cheques, que veas en dónde no estás poniendo límite, en dónde estás responsabilizando a todos los demás de tus propios actos. Y bueno, también es cierto que hay actos que son compartidos, hay una corresponsabilidad,
pero también saber qué podía tener control yo y qué de plano no podía tener, porque eso también libera de culpa. Sí, a mí me parece muy importante esto que pones en la mesa de resignificar, ¿no? Para resignificar tenemos que voltear a ver el pasado, no hay de otra. Pero yo tengo que decidir para qué lo volteo a ver. Si lo volteo a ver para llenarme de rencores, para estar patinando en lo que necesité, en las miradas que no recibí, en el reconocimiento que no me dieron, en las necesidades no cubiertas, o para verlo y aprender de este pasado, para comprender y poder pasar al presente y poder tener un presente más significativo. Yo creo que es muy importante en este momento entender que estamos en una condición de gran vulnerabilidad. Y entonces puede ser que nuestros monstruos del pasado se presenten, porque estamos en una labilidad terrible por la angustia latente, ¿no? Y entonces de repente tenemos que a un papá adulto mayor que está en su casa, con el cual yo tengo una distancia porque tengo muchos rencores del pasado. Y entonces yo tengo que decidir qué voy a hacer con ese papá, o tengo que vivir con mamá, estar 24 horas del día con mamá, ¿no? Por ejemplo, y tengo una relación dolorosa con mamá, ¿no? Creo que en este momento tengo que decidir si me invado de ese pasado o tomo decisiones en esta situación de crisis y tomo decisiones que me permitan enriquecer mi presente ante lo que estamos viviendo. Entonces, yo tengo que decidir si aprovecho esta relación o este encierro o esta condición que yo he decidido de quedarme en casa con mamá para a lo mejor conocer a esa mujer, conocer los motivos que tuvo para actuar, las cosas que determinaron su historia, su conducta, su pasado, su infancia, todas cosas que no he escuchado y que a lo mejor me van a ayudar a comprender por qué ella actuó de determinada manera y cómo esto impactó en mi vida, ¿no? O decido poner un alto, por ejemplo, en este momento, este rencor con papá y decidir tener una relación con él que a mí me permite estar más tranquila en mi presente. No quiere decir que en otro momento no vaya a elaborar lo que pasó con papá, pero en este momento a mí me hace sentir más tranquila si estoy al pendiente de él, si hablo con él, si estoy monitoreando, porque estamos en una situación de profunda vulnerabilidad. Perdón, entonces yo necesito tomar decisiones sobre estos monstruos del pasado, si aprovecho este momento para de tanto tiempo que tenemos, ¿no? De horas que tenemos juntos, ¿no? Si aprovecho para reconciliarme, conocer, aprender, para aproximarme más, o le pongo una pausa porque en este momento la angustia que tengo no me permite abrir otros monstruos más, ¿no? Exactamente, ahorita es una oportunidad justamente para decidir cómo quiero afrontar mi pasado, ¿no? Y al final de cuentas son límites, o sea, y al final de cuentas son límites, es la cuestión de decir, a lo mejor me hago la historia de que como hijo tengo que tener responsabilidad de papá, pero a lo mejor también puedo decir, tengo una historia tan complicada con papá que, ¿sabes qué? Mejor prefiero no. O a lo mejor decido. Y también se vale o a lo mejor decir decido no. Que he luchado toda la vida por el reconocimiento de papá y que en este momento tengo que pensar si verdaderamente desbordándome en cuidados a papá va a ser el momento de obtener ese reconocimiento o tengo que ser más justo y también cuidarme a mí, cuidar a mi entorno y darle sí atención a papá, pero no buscar, no perder el equilibrio y desbordar mi atención a papá para lograr ese reconocimiento histórico que no he obtenido. O sea, creo que es importante que tomemos decisiones justas. Pero quizás a lo mejor esa no obtención del reconocimiento también te llevó a ser quien eres hoy. Sí, sí. Claro, y entonces también se vale decir, bueno, no me reconoció, mas sin embargo, hoy eso me hizo y me construyó. Así es. Y que Y muchas no veces necesariamente toda la vida tengo que buscar que me reconozca porque es una causa perdida. Y que quizás el día que me reconozca ya no me sirva. Porque yo ya me di cuenta que no necesito el reconocimiento de puede alguien ser más que no lo necesite. para darme valor y me hizo fuerte. Pero eso depende de todo lo que yo me estuve diciendo y de aparte si de pronto también me doy una opción de ir a terapia y de identificar realmente cosas en la compañía con otro. Porque justamente con el otro a veces actuamos con esos patrones que traemos y entonces ahí es donde podemos identificar de, caray, entonces necesito reconocimiento todo el tiempo. Nos damos cuenta de las huellas del pasado. ¿Qué les parece? A propósito de eso, vamos a ver un sondeo en el que la gente nos cuenta qué te duele de tu pasado. Vamos a verla. Pues a veces mi padre lo recuerdo, pero lo recuerdo con mucho gusto, porque le gustaba mucho tocar el güiro o bailar. Entonces, pues no, simplemente lo recuerdo y parece que está conmigo y siempre lo recuerdo mucho, mi papá. Sí, hay cosas dolorosas porque pierde uno a
a personas que quiere uno mucho, que mueren y todo eso, y ahí a veces pues suceden las cosas con personas que uno no piensa que va a suceder. Entonces en eso sí no me gusta mi pasado, porque yo quisiera que esas personas todavía estuvieran aquí, ¿no? Bueno, pues sí, como vemos, justamente lo que nos duele de nuestro pasado muchas veces son personas y las actitudes que tuvieron con nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que se queda más en el ser humano, lo positivo o lo negativo del pasado? Bueno, hay una serie de investigaciones y al parecer, digamos que las cuestiones negativas tienden a quedarse como más grabadas de alguna manera, ¿no? Por eso, algo que es súper importante es detectar, aprender a conocerme, porque somos una sociedad altamente castigadora, ¿no? Desde que el niño se portó mal y entonces la mamá voltea a verlo con ojos de vas a ver cuando lleguemos a la casa, ¿no? Eso ya es castigo social. O cuando alguien se cae y alguien hace un sonido de burla o algo así, eso ya es castigo social. Entonces tenemos que primero empezar con nosotros, ¿no? ¿Qué tanto somos... hemos sido castigados, pero también qué tanto somos castigadores y qué tanto lastimamos a los demás y qué tanto nuestros patrones y nuestras formas para relacionarlos con los demás son tóxicas y afectan a los demás. Hay algo que se conoce como amor negativo, que son toda esta serie de conductas, de frases, de pensamientos, sentimientos que transmitimos a los demás, en particular a los niños, que creemos que les van a servir, pero en realidad los estamos lastimando y los estamos afectando. Es importante detectar... Como la sobreprotección, por ejemplo. Como la sobreprotección, ¿no? No hagas nada porque tú no puedes, porque estás chiquito, porque yo te debo de cuidar. Cuando el niño es perfectamente capaz de hacer su cama, de recoger sus juguetes, de ayudar incluso a hacer la comida o otras labores del hogar. Entonces, si nosotros no detectamos en qué nos están castigando y en qué estamos castigando, va a ser complicado que tengamos este autoconocimiento. Diana, perdón, te voy a interrumpir. Vamos a ir a un corte, pero síguenos platicando, porque esto es muy importante, ¿no? Porque nos puede llegar a que somos tan castigadores que en algún momento nos volvimos castigadores con nosotros mismos. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos para seguir hablando sobre olvidar o aprender del pasado aquí en Diálogos en Confianza. El pasado es un cubo lleno de cenizas. No vivas en el ayer ni en el mañana, sino aquí y ahora. Carl Sandburg, poeta, historiador y novelista estadounidense. Hay que vivir en el presente, ¿no? Y yo pensaba, sí, claro, por supuesto, reconciliados con nuestro pasado. De nuestro pasado tenemos las primeras experiencias y aprendizajes en la vida. Lo que hoy somos en una parte, solo una parte, se determina de nuestro pasado, ¿no? Nuestros rasgos de personalidad, ciertos hábitos, formas de ver la vida, conductas. Estar en contacto con ese pasado y poder aprovechar lo vivido para crecer, para trascender. Todo lo que vive un ser humano tiene 3 componentes que justamente son parte de la definición de salud: el biológico, el mental y el social. Siempre va a haber componentes buenos y malos, conocidos como factores de riesgo. El olvido muchas veces se tiende a ver como algo pues, no agradable o algo que no queremos. Necesitamos hacer uso del olvido para dejar atrás ciertos fenómenos o experiencias desagradables. De pronto el pasado puede volverse a ser presente cuando no lo quieres, y como ahorita hay tiempo para que de pronto pueda darse, es justo donde tenemos que parar y frenar. Los recuerdos, las vivencias, no solo también están en el pensamiento, efectivamente también están en el cuerpo. Es importante que también que tú puedas sentir para que no te dejes llevar por la vorágine que te quiere jalar. Si me checo que estoy pensando uno y otra vez en lo mismo, tengo que cambiar el estímulo, me tengo que mover, no solo en la cabeza, me tengo que mover corporalmente. Tenemos una característica como seres vivos que es la adaptabilidad. Esto es una crisis, sí, pero es temporal, va a pasar, tiene una fecha de caducidad. Tenemos que vivir en el presente, en el aquí y ahora, y cómo, activando nuestros sentidos, identificar, clasificar y controlar mis pensamientos. Así yo puedo ir poniendo orden a mis pensamientos y a mis sentimientos para que eso se vea reflejado en mi conducta. Todos los seres humanos tenemos que darnos la oportunidad de hacer una revisión de este pasado y enriquecernos de este pasado.
pues terminar a lo mejor una carrera. No, ya cerré círculos. Yo creo que todos vivimos día a día tratando justo de atar esos cabos sueltos, ¿no? Que dejamos en alguna situación, y creo que es súper importante pues tratar de resolver todos esos pendientes que dejamos en cualquier escenario, ¿no? Ahora que vienen tantas cosas y que escuchamos todo el tiempo, como que hay que aprovechar esta época justo para hacer introspección y para reflexionar y para poder atar esos cabos, o ahí sí simplemente soltarlos, ¿no? O sea, de pronto hay cosas que ni siquiera está en nuestras manos resolver. Muchas gracias por todo lo que nos han compartido justamente sobre los pendientes que tenemos sobre el pasado. Le doy la bienvenida a este panel de especialistas a la doctora Citlali López Orozco, quien es maestra en ciencias y especialista en método científico y acupuntura. Citlali, bienvenida. Hola, Natalia, ¿cómo están todos? Bien, muchas gracias. Bueno, pues justamente quiero preguntarte, que nos platiques justamente cómo es que estas emociones del pasado pueden afectar nuestra salud y sobre todo que hablemos de la interocepción, un término difícil, que es justamente esta forma en que el cerebro recibe, procesa y le envía la información a nuestro organismo. Sí, pues es muy interesante, o sea, todo lo que han venido diciendo, y sobre todo porque, o sea, siempre me gusta decirlo así, parece que el sustrato anatómico del alma, de la conciencia, de las emociones, de todo eso que tiene el hombre y que filosóficamente se ha estudiado y ahora ya se hace neurobiológicamente, pues es asombroso. O sea, porque realmente el hecho específicamente en el que digan que estamos viviendo en el pasado, pues es solamente una falta de capacidad de estar en el presente, porque hay estudios súper interesantes que dicen que es más complicado, cerebralmente hablando, hacer una regresión al pasado, o sea, tener recuerdos, que hacer una evaluación de mi estado actual o estar futureando, digámoslo así, ¿no? Entonces está padre porque para que tú estés todo el tiempo en un pensamiento repetitivo y del pasado, necesitas muchísimo más trabajo mental, te desgastas más. Es por eso que todo lo que han dicho aquí no avanza, si es que tu cerebro sí consume mucha energía específicamente en áreas. Y esto se hizo en un estudio de 41 pacientes en donde los meten a la resonancia magnética, ellos les piden que recuerden un evento del pasado y la actividad es impresionante cuando quieren hacer en la corteza del cíngulo, en el hipocampo y en la amígdala, que son específicamente estructuras cerebrales que se encargan pues de todo este tema de las emociones, de la memoria, de la cognición. Entonces está padrísimo porque los meten y ya cuando empiezan a analizar todas las estructuras que se ven, lo comparan con pacientes que están pensando en el futuro y con pacientes que están pensando en el presente. Entonces, estas áreas que se están activando está tremendamente increíble, como si es más la actividad, más la energía que le estamos imprimiendo al pasado y por lo tanto, pues evidentemente nuestro cerebro se va a bloquear y no vamos a poder hacer pues una evaluación del estado real. Y este término que mencionaste, interocepción, me llamó mucho la atención, porque anteriormente teníamos un modelo, el modelo neurocéntrico del ser humano, digámoslo así, pues es de Hipócrates a la fecha. Anteriormente nosotros los egipcios tenían el modelo cardiocéntrico, y el modelo cardiocéntrico era que el corazón era el que tenía todo el control de las emociones. Ya después, conforme pasó el tiempo, después de Hipócrates, empezamos a centrar toda la atención a que las emociones, incluyendo las emociones que vienen del pasado, por lo regular, pues tienen que ver con el sistema nervioso central. Pero lo que pasa es que si nosotros nos ponemos así como un poquito, no sé, a meditar o a pensar qué es realmente lo que nos está pasando, es que en nuestro cuerpo está todo el sistema de aferencias y eferencias, y está pasando en todos lados. Por eso, este término de la interocepción abarca este procesamiento de las emociones que me están determinando un presente, pero que tienen que ver con otros factores y que tienen que ver con lo social, con cosas que no se pueden medir. Y sin embargo, que no se podían medir, porque últimamente hemos visto, leí un artículo muy interesante para el programa de hoy, de neurocardiología, en donde hacen marcadores con potenciales evocados de interocepción para ver cómo es la emoción que le está afectando al paciente actualmente.
Es algo muy padre y es algo que nos viene a decir que no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, que pueden pasar N cantidad de cosas, pero que sí nos obligan todo esto a decir, si nos centramos en un presente, si no estamos todo el tiempo viendo para atrás, es más viable que podamos construir un buen futuro, porque además esto tiene que ver con los procesos neuronales y con toda esta plasticidad que se va haciendo cuando estoy pensando en el pasado, pero para mejorar el presente. Entonces, eso es súper importante, porque sí hay una regeneración. Cuando nosotros pensamos y nos vamos al pasado, es para ver el mismo problema de diferente arista, y eso nos hace más inteligentes, nos hace tomar mejores decisiones. Entonces, está súper padre, porque además, el pasado que viene con las emociones enferma al cuerpo, Natalia. No sé. Fíjate qué interesante, porque creo que últimamente se ha repetido muchísimo. Anteriormente a la salud mental no se le tenía como mucha estimación, no se le daba tanta importancia. Poco a poco los científicos, los médicos principalmente, comienzan a voltear hacia las emociones para saber o darse cuenta que efectivamente el cuerpo, a través de las emociones no resueltas, se enferma. Y solíamos, pues, todo mundo ser como muy así. Cada vez se habla más acerca de los tratamientos integrales, donde precisamente son varias las disciplinas en donde se tiene que analizar lo que nos está afectando día con día para poder resolverlo. Hoy ya es indispensable, y por eso creo que este momento que estamos viviendo, todas y todos, nos hace precisamente todavía voltear mucho más hacia lo emocional para decir todo lo que me puede enfermar si no está trabajado, si no está resuelto. Y eso tiene que ver evidentemente con el pasado. Y es interesante porque, y es muy, muy interesante esto de la memoria del cuerpo, porque, por ejemplo, en la medicina tradicional china, se trabajan las emociones de acuerdo a las enfermedades. O sea, es algo que empíricamente ya habían visto hace miles de millones de años. Nada más que empezamos a hacer una ciencia olvidándonos como de toda esta parte integral del ser humano, y ahora, como bien dices, la evolución exige volver al origen, exige volver a lo natural y exige muchísimas cosas que tienen que ver justo volver al pasado para aprender y mejorar el futuro, ¿no? Pero a final de cuentas, la expresión emocional se da en el cuerpo, y por eso es que el movimiento se requiere a nivel corporal. Exacto. O sea, no solo estar pensando, ay, ahora voy a activar tal cosa porque no lo sé. O sea, porque no es una cuestión de raciocinio únicamente, sino de realmente llevar la vivencia y la experiencia hacia el cuerpo. Y desde allí también emerge justo el equilibrio. Por ejemplo, si quiero activar todo este sistema parasimpático, que tiene mucho que ver con la parte visceral, el parasimpático lo que me obliga justo es un poquito a bajar mi ritmo, a bajar el nivel, que contrapesa con el simpático. El simpático es el que me activa, el que me tiene alerta, y es el que ahorita está muy activo justo por la cuestión de que me siento en alarma, me siento en alerta, tengo miedo. Y entonces por eso, para bajar esta sensación de miedo, necesito volver a conectarme, no solo en la parte emocional, sino en la parte corporal, en la expresión corporal de mi emoción, podría decirlo. Y entonces para eso necesito respirar, necesito sentir, necesito abrir un espacio, necesito límites. Pero para que me organicen. Normalmente lo que hacemos es justo lo contrario. Cuando hay un sentimiento que me agrede, me duele o siento que me mueve, me atoro ahí, entonces no quiero sentirlo. Y es como esta llamada de Angélica, de esta mujer que nos dice, mi hijo de 19 años está anclado en su pasado y a raíz de eso se hizo adicto a las drogas. Es a donde voy. Normalmente entonces ya no quieres saber de ese presente o de ese pasado y evades y te vas a las drogas o todo este tipo de sustancias. Me echa la culpa de su adicción porque lo tuve que dejar solo para ir a trabajar. Le he sugerido ir a terapia y no quiero hacerlo. Incluso he iniciado el trámite en uno de los anexos, pero algunas personas me dicen que eso lo va a perjudicar más. Él ya tiene a su propia familia y no vive conmigo, pero ¿qué puedo hacer para que entienda que no lo dejé solo por gusto, sino por necesidad? Son límites. Son límites, pero aquí creo que incluye a varias personas. Y entonces también hay el juicio de el pasado, o sea, no me perdono, no te perdono, y esto complica más todavía entonces nuestro presente. ¿Qué tanto también estas emociones, no solamente en lo personal, sino en lo colectivo, yo puedo enfermar a otras personas, estar reclamando o haciendo este tipo de acciones? Otra cosa que está bien interesante es, como el comentario que acabas de leer, es cuando voy al pasado,
muchas veces puedo volver a liberar la misma cantidad de neurotransmisores, la misma sensación adrenérgica, etcétera, que me ocasionó el momento, en este caso, digamos, por ejemplo, algo negativo. O sea, irme al pasado, estarlo recordando, es estarlo viviendo otra vez. O sea, mi cuerpo es capaz de hacer todo esto. Y a veces hasta hacemos como anclajes, ¿no? Es que este aroma es como tal cosa y entonces te vas y, o sea, esta cosa que somos nosotros que pues aparentemente se delimita en un cuerpo que a lo mejor la conciencia se expande más allá de esto, no lo sabemos, es lo que nos hace estar en ese tipo de cosas. Por eso, mientras hagamos la conciencia de dónde viene la emoción, de dónde viene todo, eso nos va a permitir justo a saber en dónde viene esta solución. Sí, justo a propósito, a propósito de lo que dice Citlali, de que hacer conciencia de qué es lo que nos está afectando del pasado, la gente nos compartió qué es lo que cambiaría de su pasado. Vamos a verlo y volvemos con Diana. No, fui una persona en crecimiento con mis padres feliz, con mi familia a la fecha, y le agradezco a la vida de estar así como estoy ahora. Quizás tener menos comportamientos nocivos tanto en lo personal, cuidar un poco mucho la salud, que a veces cuando tenemos menos edad no la hacemos, pues no fumar o consumir alcohol en cuestiones moderadas y pues tratar de tener mejores relaciones sociales con la gente que te rodea. Eso sería lo que yo cambiaría. En muchas ocasiones justamente eso que queremos cambiar es errores que tuvimos en el pasado, ¿no? O sea, acciones con los hijos, con los papás o incluso, bueno, como dice Oscar, las adicciones, ¿no? Sería justamente algo que alguien en el futuro diga, bueno, yo cuando tenía a mis hijos era alcohólico o fui drogadicto o fui violento, ¿no? O sea, son cosas que queremos dejar atrás. Y justamente en este caso de las adicciones es bien importante notar que son un problema de salud mental. Y por lo tanto van a tener estos tres componentes, biológico, mental y social. Es verdad que las emociones las podemos regular a nivel biológico inicialmente, pero tienen componentes más allá, tienen componentes que involucran a la familia, digamos que la familia, la mamá, también a los hijos, me imagino que ya tendrá su familia, hijos, esposa, y entonces se podría intentar de alguna manera llegar por otro lado, a lo mejor no a través de la mamá, porque el hombre tiene evidentemente un problema, está culpando a la mamá, no ha crecido, no ha asumido su responsabilidad de sus propios actos, y se podría a lo mejor a través de la pareja o a través de un amigo intentar llegar para sensibilizarlo y que pida ayuda. Oye, y quiero hacer además, creo que un comentario aquí en cuanto a esta situación. Solemos como socialmente culpar mucho más a las mamás, a las mujeres, de este tipo de problemáticas. Somos los hombres quienes entonces decimos y nos colocamos en un lugar exclusivo para decir, es que tú no hiciste por mí. Cuando creo que aquí habría que nuevamente replantearse las cosas y decir, el responsable o la responsable de lo que pasa aquí, aquí y acá soy yo. Ya debo de dejar el pasado, pero sí hay un asunto también de género en este momento, o sea, donde a las mujeres se les critica y se les señala mucho más por estas culpas, ¿no? Desde la niñez. Y normalizamos la violencia, además, ¿no? O sea, tú como mamá tenías que haberme dado y tenías que haberme cuidado y tenías que haberme servido la sopa, etcétera, etcétera. Y entonces nos acostumbramos, incluso como mujeres, a que nos maltraten porque la señora tiene la culpa de que se fue a trabajar y lo dejó, y él lo percibe así, seguramente él aprendió a poner la culpa en la mamá, ¿no? Y entonces aprendió, como decías, a ser castigador, ¿no? Y en esta parte de sanar el pasado que hemos hablado, yo creo que tenemos que ubicar responsabilidades. Hay una parte de sanar el pasado que, por ejemplo, a mi mamá me puede tocar, aprovechar, insisto, esos espacios que hoy tenemos en casa para poder charlar sobre ese pasado y puedo pedir una legítima y honesta disculpa y decir, hijo, perdón, hija, en ese momento, bajo ese contexto, yo pensé que habían estas circunstancias, pero hay otra parte de sanar el pasado que tiene que ver con la propia persona. O sea, que yo tengo que decidir si sigo atada a rencores, si sigo rumiando situaciones, si sigo envenenando mi pensamiento con lo que no pasó, con lo que yo hubiera deseado que pasara, o lo suelto y pongo atención en el presente, que es un poco lo que decía la doctora. O sea, el pasado me va a servir para crecer, pero si no me sirve para crecer, tengo que soltar ese pasado y tengo que poner mi energía en el presente. Y yo insisto, en este momento de crisis, en donde está nuestra energía
hay tantos estímulos que nos desgastan. Creo que tenemos que tomar decisiones saludables. Y una decisión saludable es poder poner la energía donde nos fortalece. Entonces, si nos fortalece ponerla en el pasado, porque tengo a la persona idónea y porque este es un momento para cerrar un ciclo, la pongo. Si me fortalece poner la energía en el presente para poder tomar decisiones que permitan que tengamos una rutina más adecuada en casa, que haya una mejor convivencia, que haya condiciones más adecuadas para enfrentar esta situación que estamos viendo, la pongo en el presente, pongo pausa en el pasado y habrá otro momento para revisar, cerrar, sanar lo que tenga que trabajar de mi Sí, y a pasado, propósito ¿no? de lo que dices justamente de cerrar ciclos, vamos a ver, la gente nos compartió qué agradece de su pasado. De mi pasado agradezco el tener a mis padres conmigo, el apoyo que ellos me han dado para los estudios que he tenido, poder haber disfrutado de mi papá, porque mi papá ya falleció, pero pues agradezco mucho el hecho de haberlo tenido conmigo 25 años de mi vida. Entonces también agradezco el tener ahorita a mi madre. Mi mamá también está pasando por una situación de una enfermedad. Tiene cáncer, le acaban de detectar cáncer. Entonces ahorita pues agradezco mucho el tenerla ahorita conmigo. Gracias a Dios porque mis padres me sacaron adelante. Doy gracias a Dios también ahorita tan difícil que está la situación con el COVID-19 y que yo pienso que en manos de Dios está eso para que nosotros hagamos un stop como humanidad. Y veamos qué pasa, ¿no? Con la naturaleza, con el medio ambiente y todo, y le pongamos más nuestras vidas y seamos mejor cada día, todos. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que participaron en este sondeo de opinión. Creo que ambas preguntas son bien importantes. ¿Qué agradeces de tu pasado, de tu presente? ¿Qué tanto lo traes en este momento para ayudarte a resolver ciertas situaciones? Déjenme compartirles varios más de los comentarios que nos envían. Nos dice Nora Inés Morales: aprender del pasado, aprender de que esas decisiones incorrectas o correctas que al final te dañaron o alguna acción, creo que es este aprendizaje muy importante que tiene que ver también con las preguntas del sondeo. Porque hay ocasiones en las que decimos, bueno, ¿y para qué me está tocando vivir esto? Bueno, normalmente no lo preguntamos decir, sino más bien, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y la pregunta, entonces, recomiendan es, ¿para qué? Normalmente no lo vamos a ver en ese momento, sino en un futuro y a veces muy lejano, nos damos cuenta que eso nos preparó para este tipo de situaciones. Nos dice Brenda Franco, no estamos diseñados para olvidar, aprender y adaptar, por eso es que cuesta más trabajo. Rafa, no podemos cargar con el pasado porque no podemos vivir plenamente en el presente y además tampoco es sano. Feliz día para todas y para todos. Sandra nos dice, en la vida hay que aprender de los errores para mejorar y dejar ir lo que nos dañó, aunque en ocasiones regresan los recuerdos. Lo que yo hago es cambiar inmediatamente ese pensamiento o recuerdo por algo grato, como imaginar un jardín grande. Lord Lu nos dice, yo creo que no se trata de olvidar, sino de aceptar y de seguir adelante. Cuando he tratado de olvidar es cuando más pareciera que las cosas se aferran a la mente. Es más un tema de aceptación, las cosas son como fueron y no hay más que hacer. Viridiana, difícil olvidar, pero no se debe dejar un aprendizaje de las malas experiencias y no caer en los mismos errores, desde luego, en un futuro. Aníbal, los viejos volvemos a ser irreverentes, solo que otros insisten en llamarlo capricho. Saúl López nos dice, felicidades por el programa, es muy interesante y tocan temas que permiten la posibilidad de reflexionar. El pasado no lo podemos olvidar, este sirve para nutrir nuestro presente. Si uno lo dimensiona, lo podemos utilizar en nuestro beneficio. El pasado me brindó las herramientas para ser lo que soy ahora. Independientemente de todos los inconvenientes, a mí me gusta mi pasado. Sugerencia, ¿por qué no se dan la oportunidad de grabar el programa en el interior de la República? Bueno, pues sí, en alguna ocasión lo hemos hecho, pero pues sí, más bien quedó en el pasado. Ojalá venga en un presente o en un futuro. Yo quisiera comentar nada más que respecto a un comentario que hicieron, si de repente se nos vienen experiencias o recuerdos del pasado, lo más importante es que no los evitemos.
O sea, evitar también es un desgaste energético innecesario. Entonces, esta parte, viene un recuerdo, por ejemplo, de una escena difícil que viví en la infancia, ¿no? Entonces, el yo tratar de sacar el pensamiento, estoy desgastándome. Lo que tengo que hacer es, en ese momento, ponerme a reflexionar, qué chistoso, ¿por qué me vino este recuerdo? O sea, ¿Para qué me viene, no? ¿Qué es lo que, por qué me vino? Y entonces empezar, claro, es porque ahorita me estoy sintiendo, vi a un niño que lo lastimaron o le gritaron y me recordé cuándo. Y entonces poder tratarme con mucha comprensión y decir, sí, pues sí, fue un momento difícil y se me vino en este momento y soltarlo, pues. Y sobre todo no resignifico. Y no pensar que me viene para lastimarme. A manera de conclusión, vamos a comenzar, ¿qué les parece a concluir? Pues justamente para recordarles a las personas que nos ven en casa y resaltar la importancia de por qué no está padre quedarnos en el pasado, qué nos estamos perdiendo del presente, ¿no? Por favor, Isabel. Sí, bueno, para concluir el anterior comentario, y bueno, con eso concluiría, justamente es, sí puedo vivir la experiencia y vivir la emoción. Las emociones son muy intensas. Y sobre todo si son traumáticas. Sí. Entonces, de pronto, si yo me dejo llevar por el recuerdo así, vamos a dejar que flote hasta donde pueda, me puedo caer en una crisis. Entonces también por eso es importante decir hasta dónde puedo tocarte, recuerdo, y hasta dónde ya no. Y eso también son límites. Entonces en esa parte me gustaría, y al final de cuentas eso va construyendo tu resiliencia, que es algo que tenemos que ir, pues que se va construyendo justo a través del dolor, saber con qué herramientas cuento y saber cuáles necesito para seguir afrontando las situaciones dolorosas de mi pasado y de mi presente. No es una solución mágica, no es que un día yo decida, ok, voy a ocupar mi pasado y lo voy a mejorar, sino que es, como dices, un proceso que poco a poco nos vuelve personas más resilientes, ¿no? Así es. Diana, por favor. Creo que algo que tenemos que enfatizar es que vamos por el mundo como si tuviéramos un gran costal, metiendo herramientas, ¿sí? Y esas herramientas tenemos que ser conscientes de ellas porque moldean nuestro cerebro. Si yo utilizo herramientas del mundo externo, como por ejemplo, un día que estoy muy enojado, a lo mejor me pongo a saltar, eso va a hacer que mi cerebro genere otros circuitos reverberantes que generen a su vez pensamientos y redes de pensamiento más positivas y pueda yo ir haciendo de lado los pensamientos intrusivos, los pensamientos basura. Entonces yo tengo el poder de modificar con pequeñas acciones todos los días mi entorno y mi mundo para hacer frente al estrés de todos los días. Citlali, por favor. Pues quedarnos con la lección de que tantas veces no queramos aprender algo en la vida, vamos a cambiar de maestro viviendo la misma situación. O sea, que ocupemos el pasado para justo aprender y que la vida no nos siga dando lecciones de lo mismo en diferentes personajes. Yo creo que eso es súper fundamental para avanzar ahora. Sí. Y yo tomaría nada más que estos recursos resilientes que tenemos para enfrentar situaciones difíciles en la vida también están en nuestro pasado. Entonces el pasado no es tan terrible. Entonces tenemos que reflexionar qué cosas nos han servido en nuestro pasado, nos han enriquecido, a lo mejor mi perseverancia, mi compromiso, mi responsabilidad, qué cosas he aprendido en mi pasado que me han ayudado a salir adelante y las tengo que echar a andar en este momento. Exactamente. Y ahora, para terminar, ¿cuál sería la herramienta que ustedes le podrían compartir a la audiencia para cuando me venga un pensamiento del pasado o algo me esté lastimando, brevemente, en pocos segundos, qué tengo que hacer? Ser muy comprensiva conmigo misma, muy justa, muy justo, o sea, no castigarme, no tratarme con severidad y algo muy importante es oxigenar. Ya hablábamos, es hacer respiraciones profundas y con esta respiración también acariciarnos por dentro. ¿Se ven? Así es, de hecho, yo creo que básicamente, rapidísimo, es pues respirar profundo, tratar de dejar que fluya y sentir la energía que puede generarse. Bien, bien. Hacer ejercicio y anotarlo para darle una contraparte más positiva. Sí, Leli. Lo mismo, respirar y tomar conciencia de qué es lo que estoy sintiendo y para qué lo estoy sintiendo. Muchas gracias, les agradezco a las cuatro, Ana Gladys, Isabel, Diana y Citlali, por haber estado hoy con nosotros, porque es muy importante que aprendamos cómo dejar el pasado atrás y sobre todo no bloquearlo, aprender a trabajar con él y que esto sea una enseñanza para que poco a poco construyamos la mejor versión de nosotros mismos. Gracias por haber estado hoy con nosotros para hablar del pasado y en el próximo bloque vamos a tener a una infectóloga quien nos va a hablar sobre la sanitización. Se queda con nosotras aquí en Diálogos en Confianza. Si quien controla el pasado, controla el futuro, quien controla el presente, controla el pasado. George Orwell, escritor británico.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y ahora, para hablar de la sanitización, contamos en el estudio con la doctora María Isabel Salazar Sánchez, quien es doctora en Ciencias con especialidad en Microbiología, área de Virología y Biología de Vectores en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues justamente vamos a comenzar a hablar de la sanitización, así que por favor cuéntenos, ¿es lo mismo sanitizar que desinfectar? Bueno, realmente sanitizar es un anglicismo, viene del inglés. El término correcto, según la Real Academia Española de la Lengua, es en realidad desinfectar. Sanitizar es una clase de sinónimo de esto. ¿Y qué significa eliminar infección? En este caso, cuando hablamos mucho de superficies o áreas, es eliminar posibles agentes infecciosos. Ese es el punto entre sanitizar y desinfectar. En estos momentos, en estos tiempos de coronavirus, ¿qué es lo mejor para la sanitización en casa? La sanitización en casa tenemos que ser muy cuidadosos porque ha habido muchos casos de intoxicaciones ya a este punto. La gente está sobreexcediéndose con el uso de cloro. El cloro, pues sí, se sabe que puede debilitar algunas funciones, se respira, se puede causar daño. Entonces es muy importante no mezclar, limitar un poco, o sea, realmente es muy poco cloro lo que se usa, es una cucharada y media más o menos de sopera, en 1 litro de agua no se necesita más, pero hemos insistido mucho, agua y jabón. El jabón, el detergente es suficiente para poder eliminar al virus de primera instancia, entonces eso sería lo deseable, no meternos, no mezclar, no vamos a hablar aquí de las mezclas y los efectos que pudieran tener porque cada uno depende. Los productos, es muy importante que la gente lea las etiquetas, hay en algunos casos que hay que ventilar muy bien las áreas para evitar la concentración de vapores o gases que pudieran ser tóxicos para las personas, entonces muy importante leer siempre, no cualquier desinfectante, los desinfectantes tienen que estar probados para uso de limpieza, ¿sí? Doméstico, para evitar cualquier problema que la gente pudiera empeorar en la salud. Una cosa súper importante, pues estos son para áreas, superficies, ropas, lo que sea, no para consumo humano, que esa es la otra cuestión fundamental. Ninguna de estas cosas se pueden consumir, entonces muy importante que el público esté consciente de que no hay hasta ahorita ningún medicamento ni nada, lo que tenemos que cuidar la salud. Y la salud incluye que si vamos a hacer una desinfección en casa, la hagamos con todos los cuidados, con todas las protecciones, que si de ser necesarios, de requerirse, y obviamente estar al pendiente de que se limpien constantemente las áreas. Sí, justamente hay muchísimas dudas en torno a específicamente cómo desinfectar nuestra casa, ¿no? O sea, hay muchas preguntas sobre, ¿me debo quitar los zapatos para entrar a mi casa? ¿Debo luego quitarme la ropa, bañarme? O sea, ¿cómo es este proceso que deben llevar ahora las personas en su casa? Esto es muy importante. Aquí el punto es a cuánto virus vamos a estar realmente expuestos cuando salimos. Si somos personas que estamos en cuarentena, en casa, que estamos guardando todas las medidas de sana distancia, que nos lavamos las manos frecuentemente, realmente no estamos expuestos a grandes cantidades de virus. No estamos frente a pacientes, no estamos en un hospital. Entonces, obviamente las medidas se van intensificando de acuerdo a nuestra actividad. Personas normales como nosotros, el auditorio, que estamos manteniendo ahorita nuestra propia distancia y todo, pues basta llegar a casa. Se ha hablado mucho de los zapatos, que los zapatos no puedan ser algo que acarree, ojo, van a encontrar mucha información que se puede superponer o contradecir, pero realmente no sería necesario. Es buena costumbre dejar los zapatos simplemente por limpieza en la puerta, pero no porque pensemos que el virus viene necesariamente ahí. La ropa, a menos que usted esté expuesto a un sitio donde la gente estornudó, tosió, está altamente infectada, entonces pues sería deseable llegar y cambiarla. Se ha hablado mucho de cómo se mueven cuando la gente incluso estornuda enfrente de nosotros. Se dice que se hace una especie de flujo laminar, es decir, las corrientes de aire nos pasan por el lado y la posibilidad de que se depositen estas partículas de moco y saliva que llevan el virus en la ropa son realmente bajas. Nos tendríamos que mover muy rápidamente. Son estudios que se han hecho, pues la gente que se dedica más a cuestiones de física y otras áreas, de aerodinámica, por ejemplo. Entonces, ahí bajaría el riesgo. Pero sí, si está usted visitando a un enfermo, que pudiera ser un caso o algo, entonces pues sí hay que intensificar. Lo primero, pues obviamente quitarse la ropa si es que estuvo expuesto mucho, lavarse las manos perfectamente, agua y jabón nuevamente es lo deseable, dejar los zapatos y pues obviamente proceder
a continuar, ¿no?, con la vida en casa, limpiando con la frecuencia pues, que requiere un caso o una contingencia de esta naturaleza. Justamente en ese sentido hay muchas personas que siguen preguntando acerca de la frecuencia, qué tanto debo espaciar esta limpieza. Pero creo que podríamos cambiar las consideraciones si hay sospecha o si sabemos que uno de los integrantes en casa de nuestra familia vive con esta enfermedad o cuando menos con síntomas que podrían llevarnos a sospechar. Sí, claro, aquí quiero aclarar algo. Recordemos, y cada vez va quedando más claro, que la presencia de síntomas es importante para saber si está o no infectado, pero puede haber infección aún en ausencia de síntomas. Claro. Entonces, eso creo que es lo que nos ha metido en jaque mucho con este virus, de que una buena cantidad de personas, y cada vez los números son realmente sorprendentes, pudiera ser muy alto. Entonces, realmente yo creo que las medidas se deben tomar, sepamos que hay alguien infectado o no sepamos que está infectado. Si alguien está saliendo constantemente, pues está exponiendo con mayor frecuencia, el riesgo aumenta. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Si hay alguien infectado, pues obviamente cambian, los cuidados se intensifican, la ropa de cama, o sea, ¿cómo estornudamos? Estornudamos sobre la sábana, sobre todo, se deben ventilar los espacios. Está demostrado que estas pequeñas partículas que emitimos, que son más o menos un 200avo de un milímetro, donde va de moco y saliva, donde va el virus, pues se pueden depositar rápidamente al piso. Pero hay unas más pequeñas, que se le llama el centro de la gota, donde pudieran quedar en espacios cerrados por un tiempo. Hablamos de 30 minutos hasta 3 horas. No se han puesto muy de acuerdo los especialistas en esto. Entonces, la ventilación, la entrada del aire, de alguna manera ayuda a que estas partículas suspendidas aterricen y signifiquen un riesgo menor. Lavar ropa de cama, si tenemos enfermo en casa, pues obviamente con cloro nuevamente, no son una cantidad industrial de cloro, es poco cloro, agua y jabón. En Estados Unidos incluso los centros de enfermedades infecciosas están sugiriendo mucho que se cambien los ciclos agua caliente para asegurar cualquier cosa en caso de tener un infectado en casa. Y bueno, otras medidas fundamentales, obviamente si nosotros vamos a entrar, él tiene que estar aislado, se tienen que limpiar constantemente, perillas, sillas, mesas, pasamanos, la cocina y el baño, que es algo que se ocupa con muchísima frecuencia, tienen que estar constantemente siendo desinfectados, sanitizados, como ustedes lo prefieran. Lo importante es que se lleve a cabo este procedimiento. Apagadores, nuestros objetos portátiles, teléfono celular, tablet, el teclado, sobre todo si lo agarran varias personas, pues es muy importante que lo hagamos con frecuencia. El control remoto. El control remoto, por favor, los que están viendo en casa, limpien su control remoto también, es muy importante. Los controles de los juegos, ahora que los niños están en casa, pues también es importante limpiar el control. Aquí, bueno, hay algunos productos desinfectantes. Ojo, vean que estén certificados, no cualquiera. Mucha gente está usando vinagre. El vinagre es un ácido débil que no ha demostrado, hasta ahorita se duda de la eficacia para SARS coronavirus 2. Entonces, no es recomendable. El bicarbonato no tiene efecto realmente desinfectante de ninguna naturaleza, entonces tampoco. Agua, jabón, cloro en todo caso, con las precauciones. Por ahí se habla de agua oxigenada, algunos desinfectantes tienen base con agua oxigenada, que sería otra opción. Etanol 70 es lo que más prefiero porque es el más inocuo, no nos va a generar daños, se evapora después de cierto tiempo, entonces en realidad no tenemos problema. Una de las dudas justamente sí es lo que en muchas casas se está haciendo, ¿no? Para quien sale a casa o llega con el carro o con los celulares, ¿no? O sea, llegar a casa y con algodón y justamente con alcohol limpiarlos para evitar que sea un foco de infección. Pero ¿qué tan seguido se debe hacer? O sea, cada vez que nosotros nos exponemos, por ejemplo, yo ahorita estoy tocando esta superficie, yo vi que la sanitizaron muy cuidadosamente, pero bueno, voy a salir, voy a tocar la perilla probablemente de alguna de las puertas, voy a tocar mi auto, todo, pues llegar, limpio mi celular, lavo mis manos y bueno, procedo, ¿no? En casa, si usted tiene un enfermo, muy importante, usar la protección, también que el enfermo use constantemente cubrebocas. Hemos visto, se ha discutido mucho del cubrebocas y sé que a veces el público se confunde con estas ideas. La idea del cubrebocas es cuando ya sabemos que las personas están contagiadas y sí baja la cantidad. Se deben usar correctamente. Hay muchísimos, ustedes pueden ir, ahorita se están anunciando en redes sociales algunos grupos, el grupo de la Sociedad Mexicana de Virología, un grupo personal de Hablemos de Virus, o se puede recurrir a páginas oficiales, no nos vayamos con lo que dice el vecino
o la comadre o lo que sea. O sea, necesitamos fuentes oficiales confiables que han verificado esta información. ¿Cuáles son estas páginas? UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las instituciones universitarias también son una fuente confiable. Queremos leer también de Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades, es otro sitio, por poner solo algunos ejemplos. En México pues está la Sociedad Mexicana de Virología que abrió un portal particular para el público general para preguntas y respuestas, también podemos acudir a ellos, expertos en virología. Y bueno, ahí se están abriendo todo tipo de iniciativas para esto. Claro. Ahora, estas son las recomendaciones para en casa, pero en las áreas de trabajo, para quienes tenemos que estar trabajando en este momento, efectivamente, como usted lo acaba de decir, aquí cambiamos de lugares porque van y entran nuevos especialistas. Ya se sanitizó esta área, pero ¿puedo yo llevar, por ejemplo, un gel de estos que venden en botellitas pequeñas para hacer para tener este cuidado si alguien no lo ha hecho? ¿Me sirve el gel o tiene que ser otra sustancia? No, el gel es suficiente, también otra vez, muy importante, tiene que ser 70% de etanol. Si está abajo de esa concentración no funciona, o si es otro componente, entonces vamos a aprender a leer las letras chiquitas, todas las instrucciones detrás, que a veces no nos gusta mucho, ahorita creo que es fundamental que lo hagamos, o simplemente el gel a veces es un poco molesto por la consistencia. Un frasco, un aspersor con etanol 70 es más que suficiente, mojas un paño, limpias tus superficies, en este caso tu tablet y todo, y obviamente pues las manos, cuidar, no tocar la cara. Y ese es uno de los problemas que puede traer el uso de cubrebocas. Somos más frecuentes a estarnos acomodando el cubrebocas, estarlo moviendo, nos tallamos los ojos. Recordemos que la protección de vías de nariz y boca no es suficiente. También cuando estamos exponiendo, la protección ocular es fundamental. No nos podemos tallar los ojos, no nos podemos tocar la boca, la nariz, que nos dé comezón. O sea, no si no nos hemos lavado las manos. El retiro del cubrebocas es fundamental, también se tiene que tirar, porque si estamos considerando, si nosotros estuviésemos infectados, estamos tosiendo hacia el cubrebocas y estamos dejando partículas. Se tiene que desinfectar posteriormente también, pues con cloro en una bolsa, en algún lugar, y de preferencia algunas personas han sugerido pues cortarlos por la situación de que se pueda llegar a dar, de que se recuperen de la basura y se reutilicen, lo cual pues podría, eventualmente si el virus, si hay desecación del virus, después de unas horas ya no va a ser activo. Se sabe que en las superficies duras como mesas, acero inoxidable, plástico, puede durar más tiempo, hasta 72 horas. Pero ya por ejemplo, lo siguiente a considerar es cartón. En cartón unas 24 horas tal vez puede durar ahí, y esto va a ir en función también de humedad y temperatura. Ya hablamos justamente de las medidas que se deben tener en áreas de trabajo, en casas con personas que ya estén diagnosticadas por coronavirus, pero en el caso de los hogares en los que nadie está saliendo y que están totalmente aislados y no hay ningún caso positivo, ¿qué tan seguido debe ser esta sanitización del hogar? 2 veces al día, bueno, la mesa y todo, pues después de cada alimento, pues se limpia perfectamente, los controles de los niños, antes de que después de que terminen de jugar y todo eso, por favor, sin entrar en paranoia o preocuparse demasiado. Hay algo muy importante. Si estamos demasiado estresados, demasiado preocupados, no es bueno para nuestro sistema inmune. Y ahorita lo necesitamos más que nunca. Necesitamos estar relativamente dentro de esta incertidumbre tranquilos, pensando que lo estamos haciendo todo bien, que estamos tomando las medidas, que estamos convencidos de que este es un problema real, porque lo es. Lo creamos o no, nuestros mecanismos psicológicos de defensa nos lleven a negarlo y lo que es un problema real. Entonces, tenemos que tomar medidas. No pasa nada si tomamos buenas medidas, estamos asegurando la salud de nuestra familia, de los hijos, de los padres, de todos. O sea, yo creo que tenemos que ir por la segura con esto. Me gusta mucho esto que acaba de comentarnos porque creo que sí afecta las emociones, sobre todo este estrés, nerviosismo que tenemos. Y hay personas que reaccionan de una forma, no quiero, no sé, que nadie se sienta ofendido, pero pareciera de forma exagerada. Ante esto, a veces hasta nos podemos decir, no hay exageración, se están tomando simplemente las medidas adecuadas para. Por eso el llegar a profundizar más en una sanitización, a lo mejor no se está corriendo un riesgo.
Las alcaldías, por ejemplo, están haciendo también una labor profunda de sanitización. Tenemos, de hecho, imágenes de ello, estamos viéndolo en este instante en nuestras pantallas. Y también aquí en el Canal 11, donde se han tomado medidas muy específicas, pero habría que tomar en cuenta que hay ciertos lugares de trabajo o ciertos hogares que requieren de una sanitización un poco más profunda, por llamarle de alguna forma. Pues dependiendo de la cantidad de habitantes también, ¿no? Cuántas personas viven en la casa, obviamente entre más personas hay, se requiere de estar limpiando con mayor constancia y en este caso, en estos tiempos, de desinfectar con mayor constancia las áreas duras, las mesas, si tenemos algún tipo de algo donde lavamos los trastes y todas superficies duras, sería importante estarlas limpiando constantemente, agua, jabón y luego un poco podemos hacer la dilución de cloro diluido. Las sanitizaciones que se hacen en calles, si ustedes se dan cuenta, también se tiene que usar protección química, porque obviamente representa un riesgo a la salud, un riesgo ocupacional el ponerlo directamente y exponerse a los vapores de esto. Entonces, en todas estas páginas que nos recomendó, ¿vienen estas fórmulas para poder hacer las soluciones de forma correcta y no llegar a una intoxicación? Claro, claro, sí, no son concentrados. Si estuviéramos en un laboratorio trabajando con concentrados virales altos, entonces sí te requeriríamos algo más intenso. En este caso, pues es una prevención, una manera de prevenir, de estarnos cuidando. Algo muy importante que acabas de mencionar y que no les he dicho, es la parte también de las mezclas. No mezclemos. No nos arriesguemos, no todos hay un químico en casa, entonces muy importante evitar mezclar compuestos porque algunos no pueden dar lugar a productos secundarios que pudieran también resultar nocivos para la salud. Entonces, si vamos a usar agua y jabón, cloro, solo cloro, si vamos a usar pinol o cualquiera de otras de estas cosas, solo mejor. No, por la segura, nuevamente, no nos arriesguemos a hacer mezclas que pudieran resultar dañinas para la familia. Sí, justamente para nuestra audiencia nos podría compartir, por ejemplo, en el caso de la cocina, ¿cuál es el producto que mejor conviene para usar en esta área de la casa? Ajá. Bueno, la cocina, normalmente las toallas estas que traen cloro ayudan muchísimo, o sea, ya vienen en una concentración que está aprobada, que se sabe que es suficiente para eliminar, pues no solo virus, ahorita no solo hablamos de COVID, sino de un montón de bacterias y cosas que pudieran generar algún problema. Si usted usa otro compuesto, hay unos compuestos por ahí de limpieza que se venden que traen base sosa, hay que tener cuidado con vías respiratorias, son altamente irritantes. Recordemos que el virus entra por vía respiratoria, por mucosas, entonces necesitamos más que nunca en forma estarnos hidratando constantemente y tener en forma todas las vías de entrada para evitar ser más vulnerables a estas infecciones. Claro, este es un punto también muy importante, la hidratación, la alimentación. Vamos respondiendo, o nuestro sistema inmune también va respondiendo de acuerdo a la nutrición que tengamos en este momento. Es decir, el estrés a un lado, una buena hidratación y alimentación va a contribuir mucho. Porque creo que en esto de las sustancias, para poder sanitizar correctamente tanto los espacios en casa como en los laborales, hay personas que van respondiendo de forma muy distinta. Si yo, por ejemplo, en este momento no sé que tengo ciertas alergias, porque se pueden presentar en cualquier momento de nuestra vida, puede ser que alguno de estos solventes o alguna de estas sustancias me provoque una alergia y qué hacer en caso de tener una reacción. Sí, lo primero sería cortar el uso de los productos que te están generando esa alergia, sustituirlo por productos diferentes. Pues ahorita es llamar a líneas médicas, creo que los hospitales ahorita se están dejando más para tratar otro tipo de casos. Hablaste de algo muy importante, evitar, en este caso, el estar vulnerables a cualquier otro tipo de infecciones. Porque entonces, obviamente, si tenemos otras infecciones respiratorias, ya no se habla mucho de eso ahorita, pero se ha visto que si hay infecciones, por ejemplo, con influenza o cualquier otra cosa, y nos llegamos por desfortuna a infectar con SARS coronavirus 2, puede ser peor el cuadro. Entonces, hay que evitar, de verdad, dormir bien es otra cosa que también es fundamental. Ahorita se va dando mucho que se recorren los horarios y la gente se queda hasta muy tarde en la madrugada. Entonces, hay que procurar dormir bien. Entonces, llegar sí, ser muy meticulosos, sin llegar a ser obsesivos, a preocuparnos de más, a pensar
el virus es, al final de cuentas, yo le llamo una entidad biológica que es rastreable. Que no la veamos, que no tengamos la capacidad porque no tenemos ojos de microscopio electrónico, pero es rastreable, o sea, sale, se queda. Ojalá y lo pudiéramos ver, porque entonces sabríamos exactamente dónde tratar el punto. Pero no es algo que aparezca de la nada, y creo que a veces eso nos asusta un poco, se genera un miedo en la población de que pudiera venir de cualquier parte. Otra cosa, los productos que traemos a casa. Cuando vamos al súper, y eso sí vemos gente que tose, que estornuda a veces sobre los mismos productos. Seguimos viendo muchas personas que siguen sin respetar la etiqueta respiratoria, perdón, la etiqueta para estornudar. Eso se limpia al llegar a casa también. O sea, se quita el empaque, el embalaje, se desecha correctamente en la basura. Se puede poner un poquito de etanol, limpiar con un paño. En caso de ser frutas, verduras, pues se lavan antes de colocarse en nuestra casa. Con jabón, porque normalmente recomiendan solamente con agua. Ahora sí mejor. Sí, con jabón. Hay por ahí algunos desinfectantes aprobados incluso por instancias como la USDA, que es la de agricultura, que no son tóxicos y son base ácido cítrico y todo eso, y aparentemente sí funcionan. Pero agua y jabón es más que suficiente. Muy bien. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué tan seguido se debe lavar la ropa de cama, por ejemplo, o las fundas de sillones? ¿Qué tan constante debe ser esta limpieza ahora? La ropa, pues, normalmente, en general, se lava una vez a la semana. Ahorita, a lo mejor con más frecuencia. Si hay enfermo en casa, es fundamental hacerlo frecuentemente. Y aparte. Aparte, limpiar las superficies, usar cloro en la ropa. Les comentaba que se ha dicho incluso de usar a lo mejor ciclos con agua caliente. El cloro es suficiente, el cloro de verdad es muy bueno, es malo para nosotros cuando lo respiramos, pero es muy bueno para la eliminación de estos agentes en general virales. Entonces creo que eso es una buena medida, limpiar la habitación si tenemos un enfermo, si tenemos la desfortuna de tener un enfermo en casa, pues tener las precauciones. Si hay niños en casa, además, que los niños si entran a la habitación de la persona enferma, pues evitar que eso suceda, y pues limpiar obviamente los baños, porque esta persona, si no está estornudando, a veces uno no puede esperarse a la etiqueta, porque si se está enfermo es inmediato. Esa persona también tiene que estar consciente, lavarse las manos con mayor frecuencia todavía que cualquiera de nosotros, y pues las personas que los estén atendiendo con su comida y todo, pues también tener mayores precauciones. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy. Su información es muy valiosa. Oscar. Sí, le agradecemos mucho, doctora, desde luego, y a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares y enviar toda esta información. Así que pues muchas gracias y muy buen día. Exactamente. Bueno, y ahora para terminar vamos a tener una canción inspiradora apropiada para estos tiempos, y recuerden lo importante que es que ahorita nos quedemos en casa para aportar nuestro granito de arena. Hasta pronto. El miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa, y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa, y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo
corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará, esto pasará, tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará, es solo cuestión de tiempo, la música